Bien, buenas noches, señores. Una vez superados los inconvenientes técnicos, estamos iniciando esta nueva sesión de hoy, martes 10 de noviembre, continuando obviamente lo referido al tema de factores de evaluación. En primer lugar, por favor, mucho agradeceré, me confirmen, tengo entendido que lo hicieron ya anteriormente, pero corresponde que me confirmen el audio, ¿sí? Por favor, ¿me confirman el audio? Aló, ¿me confirman el audio, por favor? ¿Me están escuchando? Por favor, confirmarme que reciben bien el audio. Recuerden que tendrán que apagar todo lo que corresponde a lo que no sea la plataforma, porque es importante que eliminen obviamente todo archivo que hayan abierto, porque la plataforma normalmente no nos permite tener varios archivos abiertos. Bien, el señor Víctor Raúl me está confirmando que está bien el audio. Yo espero que los demás participantes también puedan confirmarme. En todo caso, me quedo con la tranquilidad que uno de ustedes tiene bien el audio, porque ya descarto cualquier problema desde el origen. Bien, había desarrollado las sesiones anteriores lo referido a factores de evaluación para bienes y factores de evaluación para servicios. Bien, hoy nos toca desarrollar factores de evaluación para la contratación de servicios de consultoría. Hemos querido desarrollar esta estructura puesto que la misma normativa de contrataciones permite determinar qué factores pueden recogerse y cuáles obligatoriamente deberán recogerse según el objeto de la contratación. Es decir, tratar de poder consignar los factores legales y considerar, en todo caso, según el objeto de la contratación, aquellos factores que son facultativos, pero que la normativa nos permite, digamos, como determinar. Bien, vamos a hacer un repaso en la medida de que lleguemos de nuevo a esta sesión para poder tener toda la continuidad de lo que corresponde el tema de la sesión. Recordemos que los factores de evaluación deben ser objetivos y congruentes en el objeto de la contratación y deben ser razonables y proporcionales en cuanto a sus criterios. Es decir, nos corresponde, pues, de alguna manera, conocer qué son los factores de evaluación que además los fija, digamos, los coloca el comité especial, los que van a determinar justamente la selección de todo proveedor. Bien, además es importante, pues, considerar que son los factores de evaluación y, de acuerdo al puntaje, lo que nos van a permitir, pues, hacer esa correcta selección, de tal modo que dado pues la naturaleza del objeto de la contratación, podamos digamos que cumplir cabalmente con una correcta y óptima. Bien, en cuanto a los factores que correspondería señalar para bienes, recuerden que no hay factores de carácter obligatorio. Repito, para bienes no existen factores de carácter obligatorio. De tal modo que, si bien la normativa señala determinados factores de evaluación, solo corresponderá al comité tener la potestad de elegir o no, si es conveniente, dichos factores. ¿Ok? Por favor,
considerar que en bienes no hay factores de carácter obligatorio. No hay factores de carácter obligatorio. Bien. Luego tenemos los factores referidos al objeto de contratación, servicios. En cuanto a servicios, sí existe un factor que es de carácter obligatorio y es aquel que está referido a la experiencia en la actividad. Experiencia en la actividad que además, señores, la norma lo establece como obligatorio, pero que de alguna manera corresponde al comité especial determinar el criterio y determinar obviamente el puntaje. Es importante señalar que si bien arrendamiento está dentro de lo que corresponde a servicios, excepcionalmente en servicios no es obligatorio considerar dicho factor de evaluación. Reitero, en servicios la normativa de contrataciones obliga a considerar el factor experiencia en la actividad. Sin embargo, para el caso de arrendamientos, excepcionalmente, aun siendo un servicio, no es obligatorio que contemple la experiencia en la actividad. Bien, además hemos explicado pues que el puntaje a asignar es aquel que sume 100 puntos. Recuerden, todo el puntaje debe sumar 100 puntos. Entonces, de tal modo que podamos pues distribuirlos, es decir, tener un criterio proporcional en cuanto a que fijemos diversos factores de evaluación, pero de tal modo que podamos hacer técnicamente una óptima selección. Bien, además habíamos referido que en bienes podíamos considerar la experiencia en la actividad, que consiste en requerir justamente a los proveedores que quieran ser postores la presentación de hasta 20 contrataciones. Ojo, escuchen, 20 contrataciones. Estamos hablando de bienes y estamos hablando de, si bien factores facultativos, considerando de que se recoja el factor referido a la experiencia en la actividad. Entonces, son 20 contrataciones las cuales deberán ser acreditadas si en el caso de ser órdenes de servicio o contrato deberán estar acompañadas con la conformidad de la prestación. Señores, es la conformidad de la prestación, ¿ok? Que podría muchas veces y se considera a la constancia de la prestación, pero no es la constancia de la prestación como tal, es la conformidad de la prestación, distinto es, ¿ok? Sin embargo, muchas veces tenemos entendido que adjuntan la constancia de prestación porque contiene todos los datos de la conformidad. Bien, 20 contrataciones están distribuidas en el tiempo y cuando son de manera parcial, de ejecución parcial, solamente se tomará en cuenta justamente esa ejecución por ese periodo. Asimismo, habría que contemplar que cuando no se presenten órdenes de servicio o los contratos, se presentarán los comprobantes de pago. Aquí ya no estarán acompañados
de la conformidad. Sin embargo, deberán estar acompañados por aquel documento, y hay que señalar el mismo en las bases, que indubitablemente permita verificar el pago. ¿Ok? Estamos hablando pues de la cancelación en la misma factura, estamos hablando de los vouchers de depósito o de cualquier otro documento donde fehacientemente se acredite que se ha efectuado el pago correspondiente. Bien, otro de los aspectos que hemos conversado ya en cuanto a bienes es que otro factor a considerar facultativamente es el plazo de entrega. Sabemos que dada la naturaleza, el plazo de entrega permite pues cumplir o adelantar el cumplimiento oportuno de la prestación. ¿Qué mejor que permita pues de alguna manera que se entregue lo más pronto posible el bien? Y esto sucede muchas veces cuando estamos fuera de los plazos y de quizás de los tiempos para la atención de la necesidad. Entonces se prevé muchas veces mejorar ese plazo de entrega. ¿Ok? Consideramos que lo más objetivo es que se mida inversamente proporcional, es decir, al menor plazo de entrega, el mayor puntaje, y a los demás, el puntaje inversamente proporcional. Continuando, podemos señalar que es posible poner rangos en cuanto a este factor, criterios en rangos. Sin embargo, se requiere que se invoque elementos más objetivos para eliminar todo cuestionamiento. Bien, otro de los factores que podíamos consignar en cuanto estamos hablando objetos bienes, podíamos mejorar algún otro aspecto en cuanto a soporte o en cuanto a servicios adicionales. Si bien son bienes, pueden ser algún mantenimiento que pueda brindar, ¿no? Temas que permitan justamente tener una mejor propuesta. Esto es en cuanto a bienes. Bien. Otros pueden ser factores. Recuerden que las certificaciones ISO también pueden considerarse factores de evaluación, o mejor dicho, las certificaciones de calidad. Lo que hay que aclarar y precisar es que estas certificaciones de calidad deben ser muy claras en cuanto a qué proceso va a garantizar. Sabemos que, por el ejemplo, en el caso de adquisición en las computadoras, se determina que hay indistintamente varias certificaciones de calidad. Entonces hay que precisar pues a cuál corresponde, a cuál proceso, para determinarlo como tal. Bien. Luego tenemos el objeto servicios. Recordemos lo dicho, que para servicios el factor experiencia
en la actividad es el factor a considerar como obligatorio. Es decir, es el factor que debe considerarse sí o sí en las bases. E igualmente, como lo hemos explicado para el caso de bienes, el factor de experiencia está referido a acreditar esa experiencia en el objeto de la contratación, es decir, fijarnos bien el objeto y sobre eso se requiere la experiencia. Cuando se trata de servicios similares, este carácter de similar debe estar consignado en las bases, es decir, debe fijarse en las bases que se considera como similar. Es importante pues hacer esta aclaración porque la omisión originaría que los postores interpretaran a su manera la información que deberían presentar. Entonces, lo importante pues es que se consigne claramente qué servicios deben ser considerados similares. Esta situación la podemos llevar de igual manera en los bienes. Recuerden que hay que colocar que configura como similar para la convocatoria. Ahora bien, debemos pues indicar que la experiencia se acredita tal como lo requiere el objeto, es decir, si es servicios, se tiene que acreditar con servicios, no con bienes ni con obras. Reitero, el objeto de la contratación permite pues indicar qué o cómo se debe acreditar la experiencia. ¿Ok? Si es servicios, se debe acreditar con servicios. Si es bienes, se debe acreditar con bienes. Ni siquiera se podría considerar que obteniendo un bien de un servicio, este te ha considerado como tal para experiencia en bienes. No. Debe considerarse servicios como servicios según el objeto de la contratación. ¿Ok? Según el objeto de la contratación. Bien. En cuanto a otros factores que podamos considerar en servicios, estos deberíamos configurarlos como facultativos. Hemos hablado de lo obligatorio, pero también hay facultativos. Como por ejemplo, puede ser también el cumplimiento de la prestación. El cumplimiento de la prestación está referido pues a acreditar por parte del postor con constancia de prestación en servicios hasta 10, en bienes hasta 20, referidos a cumplimiento de las prestaciones en diversas entidades donde hayan ejecutado los servicios donde no exista que hayan incurrido en penalidad. Bien, recuerden, cumplimiento de la prestación se verifica a través de la presentación de constancias de prestación que además a nivel de una entidad pública hay que considerar que deben estar firmadas por el órgano encargado de la administración, salvo que éste haya delegado o se haya delegado esa facultad expresamente a otro funcionario. Bien, luego tenemos que
recuerden que para servicios además, había obviado decirlo, a diferencia de bienes, si bien en bienes, en cuanto a la experiencia en la actividad, deberá ser acreditado con 10 prestaciones o 10 contrataciones. Distinto a bienes, que son 20, en el caso de servicios son 10. Son 10. Bien. ¿Algún otro aspecto podríamos decir que otro factor a considerar puede ser en servicios aquello referido al objeto de la contratación, como tiempo de respuesta para corregir alguna situación, en fin, el mismo plazo de ejecución, otros factores que permitan objetivamente fijar o obtener la mejor propuesta o la mejor selección. Bien, tenemos pues ya que hemos tocado los factores de evaluación para bienes y los factores de evaluación para servicios. No necesariamente, señores, en bienes hay que elegir lo que podría decir la norma. Como les vuelvo a decir, hay que analizar el objeto de la contratación y tratar de mejorar o superar el requerimiento técnico mínimo. Luego tenemos que, en cuanto a servicios, podemos consignar de repente factores como servicios en la especialidad. Muchas veces queremos no necesariamente cerrar, pero sí que se acredite experiencia propiamente y muy sofisticado, por decirlo, en el objeto de la contratación. De tal modo pues que nos permita validar experiencia justamente en el objeto mismo de la contratación. Tenemos ahí como 3 factores, 4 factores con el plazo de ejecución y además podemos pues de alguna manera calificar al personal también, si es el caso de servicios que conllevan a que el proveedor declare personal. Se puede calificar también otros aspectos, por ejemplo, en el caso de seguridad. En el caso de seguridad se puede evaluar las sanciones por parte de la empresa del ente supervisor, que es SUCAMEC. Entonces es importante pues que podamos contemplar algunos factores de evaluación según la naturaleza del servicio a contratar. Bien, entonces vamos pues a entrar al día de hoy a lo que corresponde los factores de evaluación para la contratación de servicios de consultoría. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud que quieran exponer? ¿Alguna anécdota? ¿Algo sobre factores? A ver, señorita Carolina, señorita Caterine, señor Walter, señorita Esther, señorito Raúl. ¿Ninguno? Bien, todo queda claro en cuanto a los factores en bienes o en servicios. Bien, ok, entonces continuemos pues en lo que corresponde a factores de evaluación
para la contratación de los servicios de consultoría. Bien. En cuanto a los servicios de consultoría, la norma nos señala que hay factores de carácter obligatorio, como primero la experiencia del postor, ¿no? Que debe considerarse el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado de hasta 15 años, señores, a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta 5 veces el valor referencial. Estamos hablando de la contratación o del ítem en materia de la convocatoria. Dicha experiencia, como lo hemos dicho ya para el caso de bienes y servicios, se acredita mediante contratos con su respectiva conformidad de la prestación efectuada o mediante comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con un máximo de 10 servicios prestados a uno o más clientes. Tenemos pues 3 elementos a considerar en la experiencia. Tenemos que la experiencia es máximo dentro de los 15 años de la presentación de facturas. Es decir, por el ejemplo, estamos en el año 2015, estamos 10 de noviembre, quiere decir aquella experiencia que se haya iniciado a partir del 10 de noviembre del año 2000, ¿ok? Del año 2000. Obviamente en el caso que el día de hoy haya sido la presentación de propuestas. ¿Se dan cuenta? El ejemplo queda claro. Si el día de hoy, o a ver, digamos ya mañana, que es 11 de noviembre, los postores deberán considerar toda su experiencia solo a partir de el 11 de noviembre del año 2000. Son 15 años. Bien. El otro elemento es 5 veces el valor referencial. Es decir, si el valor referencial son 100.000, tendría que ser máximo a 500.000. Todos estos criterios deben ser seleccionados por el comité y ser consignados en las bases. Y el otro aspecto, obviamente, es que considerando estos años y considerando la cantidad de veces del valor referencial, se debe establecer los servicios prestados, la cantidad. En consultoría es máximo 10. Máximo 10. ¿Ok? ¿Queda claro por ese lado? Es importantísimo pues considerar estos elementos que arman, organizan la experiencia del postor. Bien. Vamos a ver algunos criterios. Estamos viendo la imagen. Luego tenemos que la experiencia en la especialidad ya no van a ser 15 años, van a ser 10 años a la fecha de presentación de propuestas. Es decir, en el mismo ejemplo, si mañana 11 de noviembre fuese la presentación de propuestas, el postor debe considerar como mínimo, obviamente de acuerdo a lo que establezca las bases, el 11 de noviembre de 2005. ¿Ok? Pero solamente por un máximo acumulado de 2 veces el valor referencial.
hasta 2 veces el valor referencial. De tal modo que es importantísimo que podamos considerar estos criterios que permitan justamente la óptima selección. Bien, se mantiene los 10 servicios, recuerden, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con un máximo de 10 servicios prestados. Es importante nuevamente reiterar que deberá consignarse en las bases lo que significan los servicios cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Es importantísimo pues considerar este aspecto. Luego tenemos que el servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad. O sea, la experiencia en la especialidad es parte de la experiencia de la actividad. Continuamos. Otro de los factores que tienen carácter obligatorio es el personal propuesto. Personal propuesto porque en consultoría obviamente tenemos que efectuar con algún personal. Son servicios profesionales los que se verifican. Es importantísimo justamente considerar en este factor de evaluación algunos aspectos. Por ejemplo, el jefe de supervisión, tenemos que hay una experiencia acumulada mínima de 7 años en el cargo, jefe de supervisión o inspector principal o coordinador general en supervisiones similares o residente en ejecuciones similares. Nos dice, se otorgarán los puntajes de acuerdo al siguiente rango: igual o mayor a 7 años, 10 puntos; igual a 0 años, 0 puntos. Entonces, es importante pues que podamos hacer este análisis claro, y hacemos este análisis que dice, se advierte que en el tiempo, dentro del ejemplo que hemos dado, se advierte que el tiempo de calificación previsto, ¿no?, para los profesionales propuestos es contrario a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 43 del reglamento. ¿Por qué? Por ejemplo, requerir que el jefe de supervisión acredite 7 años de experiencia, ¿no? Requerir que el jefe de supervisión acredite 7 años de experiencia adicionales a los 5 años de experiencia mínimo requerido, es decir, 12 años en total, cuando la prestación durará poco más de un año, es decir, 420 días. Resulta totalmente desproporcional. Por tales motivos deberá modificarse dichos rangos, reduciéndolos de manera razonable y proporcional con el objeto de la convocatoria. Miren qué importante es. Otro ejemplo, jefe de supervisión, para el ejemplo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Experiencia acumulada mínima de 2 años en el cargo de jefe de supervisión o inspector principal o coordinador general en supervisiones similares o residente en ejecuciones similares. El puntaje será
mayor a 2 años, 10 puntos, igual a 2 años, 5 puntos. ¿No? Importante pues esta propuesta. Luego tenemos que para el personal propuesto se califica la destreza adquirida por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en un periodo determinado, considerando la experiencia en la especialidad. Bien, en el supuesto que el postor fuera pues una persona natural, no estamos hablando de jurídica, la experiencia que acredite como tal podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio si fuera el caso. Queda claro pues qué importante es tener que el factor sea objetivo y congruente con el objeto de la convocatoria y tenga bajo criterios razonables y proporcionalidad respecto al objeto justamente de la contratación. Bien, vamos a continuar. Otro caso, ya para un tercer factor que es obligatorio de las contrataciones para los servicios de consultoría, es el factor mejoras a las condiciones previstas en las bases. Mejoras a las condiciones previstas en las bases. Vamos a poner el caso para poder hacer el análisis y la propuesta correspondiente. A ver, se calificará lo siguiente: conocimiento del proyecto e identificación de dificultades en el desarrollo del servicio y proponga las respectivas propuestas o medidas de solución plasmadas en una memoria técnica. 5 dificultades más su propuesta de solución, 15 puntos. 4 dificultades más sus propuestas de solución, 10 puntos. 3 dificultades más sus propuestas de selección, 5 puntos. Se aceptará un máximo de 10 folios en total. En caso de presentar folios adicionales al máximo, solo se calificarán los 10 primeros en orden de aparición. Bien, entonces pues vamos a hacer el análisis. Nos dice el artículo 46, miren, recójanlo, en su literal C, nos dice que, estamos hablando del reglamento, para evaluar el presente factor de evaluación, es decir, las mejoras, deberá precisarse en las bases aquellos aspectos que serán considerados como mejoras. ¿Okay? Sin embargo, pues para ello, nosotros revisando el caso, nos dice, de la revisión del mencionado factor, se advierte que lo que pretende evaluar es la presentación de diversas propuestas de solución, lo cual no se condice con el criterio establecido por el artículo citado, por lo cual obviamente deberá reformularse el mencionado factor de evaluación y precisar aquellos aspectos que serán considerados como mejoras. ¿No? Entonces no se hace mejoras, entonces podríamos tener una propuesta, por ejemplo, se debe calificar al postor que realice los siguientes aportes o mejoras adicionales a las condiciones previstas en las bases. A ver, mejorar el método de registrar el número de conexión en la etapa de caja medidor
al 100% con mejor tecnología. Capacitación acreditada en ARCGIS para 5 trabajadores, mínimo 15 días con el puntaje que le corresponde. Entonces, justamente la propuesta pues determina la mejora en cuanto a poder determinar correctamente un criterio de evaluación. Lo importante a considerar es que las mejoras a las condiciones previstas en las bases tienen como característica permitir una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del servicio sin que ello signifique un costo adicional para la entidad. Miren qué importante es, porque nos va a permitir pues de alguna manera estos dos grandes pilares de la gestión, que es eficiencia y eficacia en la ejecución del servicio, en este caso de consultoría. Bien, entonces teníamos pues ya los factores determinados. Adicionalmente podemos fijar como factor el cumplimiento del servicio, de tal modo pues que este factor de evaluación se deberá fijar en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades. Qué importante es esta característica, porque además, señores, habría que agregar que de acuerdo al artículo 178 del reglamento, las constancias de prestación que son emitidas por la ejecución de prestaciones en las entidades públicas deben ser emitidas por el jefe del órgano de administración o a quien expresamente se le haya delegado esta condición. Importante entonces, es importantísimo pues considerar el cumplimiento de la prestación, no pudiendo además ser mayor a 10. Recuerden que estamos en servicios. De todos modos, la consultoría pertenece al rubro de servicios, y tales certificados o constancias además deberán estar referidas a todos los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Una fórmula, obviamente ahí se va a ir fijando cada información que correspondiese, de tal modo pues que nos permita justamente esto, obtener el puntaje requerido. A continuación vamos a hacer casos de análisis tomados obviamente de pronunciamientos y observaciones. Bien, en cuanto al personal propuesto, hay un ejemplo de una adjudicación directa pública que era la contratación de consultoría para ejecución del programa de especialización en didáctica de lectura y escritura a cargo de una universidad, dirigido a docentes del Instituto de Educación Superior pedagógicos de carreras de educación inicial y primaria. Nos dice, revisión de oficio de las bases remitidas. Se advierte que la sumatoria de los puntajes asignados a los factores referidos a la experiencia del postor
experiencia en la actividad, experiencia en la especialidad y cumplimiento del servicio superan los márgenes previstos en el artículo 46 del reglamento. Es decir, hay márgenes, señores, que la misma normativa nos permite. Entonces, mucho cuidado, habrá que adoptar las medidas correctivas que correspondan y, para el caso que nos trae, justamente elaborar correctamente las bases. Otro caso. De acuerdo a lo señalado en el criterio de evaluación del factor experiencia en la actividad, podrá calificarse hasta 5 veces el valor referencial, el cual fue fijado en las bases y convocatoria en 226.003.33. Sin embargo, obviamente en los rangos de evaluación de tal modo que se pueda calificar hasta 5 veces ese valor, y sin embargo en los rangos de evaluación solo se prevé otorgar el mayor puntaje a los postores que acrediten un monto facturado de hasta 750.000, lo cual resulta incongruente. Similar situación se advierte en el factor experiencia en la actividad. Hay que adoptar las medidas y corregir el error generado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud para hacer el repaso nuevamente de los factores? El día jueves, recuerden, vamos a tener el diagnóstico referido a esta sesión, o a estos temas, perdón, porque son factores de evaluación de bienes, de servicios y de consultoría, por cuanto es importante pues que consideren dichas sesiones. Bien, vamos un ratito, vamos a cambiar de imagen para continuar con la sesión. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos ya otra presentación para poder desarrollar, siempre dentro del tema de contratación de bienes y servicios. Ok, entonces en este caso vamos pues a determinar nuevamente, como les comentaba, que los factores de evaluación, tanto en la propuesta técnica y económica, se evalúan asignándoles puntaje de acuerdo a los factores y criterios que se establezcan en las bases del proceso, así como a la documentación que se haya presentado para acreditarlos. En el caso de contratación de bienes, podrán considerarse factores según corresponda al tipo del bien, obviamente la naturaleza, finalidad, funcionalidad y a la necesidad de la entidad. Recuerden, para ello tenemos plazo de entrega, garantía comercial del postor, puede ser del fabricante, la disponibilidad de servicios, también de repuestos, la capacitación del personal de la entidad, mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas en las bases, la experiencia del postor, y el cumplimiento de la prestación. Miren qué importantísimo es tener en cuenta estos factores de evaluación, ¿no? Plazo de entrega, garantía comercial, disponibilidad de servicios y repuestos, capacitación del personal de la entidad, las mejoras que ya hemos descrito, la experiencia y el cumplimiento de la prestación. Todo esto nos señala el artículo 44 del reglamento de la ley de contrataciones. Para servicios,
obligatoriamente le hemos dicho que es experiencia del postor, y lo facultativo se podrá consignar en base al cumplimiento del servicio, personal propuesto para la prestación del servicio, mejoras a las condiciones previstas y otros factores referidos al objeto de la convocatoria, tales como equipamiento, infraestructuras, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento. Miren qué interesante e importante es considerarlo. Y para los servicios de consultoría, obviamente son 3 los factores obligatorios: la experiencia en la actividad, la experiencia en la especialidad, ambas componen la experiencia del postor. Luego tenemos la experiencia y calificaciones del personal propuesto. Y las mejoras a las condiciones previstas. Adicionalmente, es decir, no es obligatorio, puede considerarse el factor de evaluación sobre cumplimiento del servicio. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Luego de haber fijado los factores de evaluación, hay que manifestar que en el caso de consultorías, es decir, hemos desarrollado bienes, servicios y consultorías, en este último es importante destacar que se deben asignar puntajes según el criterio fijado en la normativa. Por ejemplo, la norma nos establece que en cuanto a la experiencia es de 20 a 35 puntos. Debe incluir a la experiencia en la actividad, hay experiencia en la especialidad y al cumplimiento del servicio si éste se incorporó. En cuanto al personal propuesto, se fija entre 30 y 40 puntos, es el margen. Y para el tema de mejoras es de 20 a 25 puntos. Son rangos que luego el comité especial puede utilizar un criterio para poder fijar la puntuación. Y los criterios de evaluación que son aquellas reglas de calificación consignadas en las bases respecto a la forma en que el comité especial asignará los puntajes a las distintas propuestas en cada uno de los factores de evaluación. Por ejemplo, el plazo de entrega. Más de 2 y menor o igual a 4 días, 30 puntos. Más de 4 y menor a 6, 20 puntos. Más de 6 y menor o igual a 8 días, 10 puntos. Son los criterios. Reiteramos que los criterios de evaluación deben ser
objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Bien, otro de los aspectos que hay que contemplar es que conforme a lo indicado en el artículo 43 del reglamento, estamos hablando de la Ley de Contratación del Estado, solo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento técnico mínimo. Y además, los criterios de evaluación deberán ser determinados de manera tal que se asigne el puntaje a todas las posibles ofertas de calificación. O sea, hay que propiciar la concurrencia de postores. Propiciar esa concurrencia de tal modo que cuando fijemos factores, fijemos criterios que nos optimicen la selección, con los puntajes que se encuentren dentro de los rangos establecidos por la normativa. Estos rangos, recuerden, más que todo son obligatorios para el tema de consultorías. Bienes y servicios es un puntaje abierto, en cambio en consultorías hay rangos que hay que determinar. Ya hemos analizado para el tema de bienes. En el tema de plazo de entrega no hay factores, recuerden, factores de evaluación obligatorios. Hay factores facultativos, no obligatorios. De tal modo pues que uno de ellos a elegir puede ser el plazo de entrega, ¿no? El plazo de entrega, que se puede disponer, lo hemos dicho, en 2, 5 calendarios, en ese caso que nos trae. Sin embargo, aquí en el análisis que podemos detectar es que obviamente se está restringiendo a otros plazos que también pudieron haberse considerado. Entonces, en cuanto al plazo de entrega, es importante justamente este factor, ¿no? Importante. Los criterios de calificación, como hemos dicho, no han sido determinados, ¿no? Que de tal manera que se asigne puntaje a todas las posibles ofertas de calificación. Pues las propuestas que ofertan tiempos distintos no estarían contempladas dentro de lo que son los criterios. Bien, la escala sería 2 días calendarios, 30 puntos, 3 días calendarios, un puntaje, 4, 5, 6, en orden sucesivo. Entonces la propuesta debe contemplar justamente todos esos días.
Podemos explicar también que establecer el plazo de entrega se debe tener en cuenta la información de mercado, es decir, que las propuestas puedan estar acordes a con lo que el mercado establece, ¿no? Porque además muchos productos, estamos hablando de bienes, implican la importación, implican el desaduanaje y la preparación para su entrega. Asimismo, se debe indicar desde qué momento se computará el plazo de entrega, pudiendo ser a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra o de la fecha específica determinada para el funcionario competente, en razón del cumplimiento de ciertas condiciones y el número de bienes a entregarse en el caso de establecerse más de una entrega. No, importante, señores, lo que puedan ustedes señalar respecto a este factor. Bien, vamos a continuar con otro factor que se puede proponer, que es la garantía comercial. No, te digo, mira lo que quiere el toro. Te lo voy a la torre. ¿Y qué te ¿Ah? ¿Y qué te No sé, después se está quejando, dile a ver quién me está escribiendo lo contrario. Bien. El factor garantía comercial del postor o el fabricante. De igual modo, tenemos el caso, pues, que hay bases que contemplan, según relación de ítems, 15 días calendario, 20 días calendario, ¿no? Entonces, se aprecia, pues, que la asignación de puntaje le está otorgando al de mayor garantía menos puntos, cuando debe otorgarle justamente un criterio de proporcionalidad y racionalidad. Entonces debe otorgarle el de mayor puntaje justamente a la mejor propuesta, que sería la de mayor tiempo. Las garantías se están midiendo de mayor tiempo. Bien, ¿cuál es la propuesta? 21 a 30 días, 20 puntos, 15 días a 20 días, 10 puntos, 10 a 14 días, 5 puntos. Entonces es importante, pues, contemplar justamente estos aspectos, de tal modo, pues, que nos permitan evaluar correctamente una propuesta. ¿Qué podríamos decir acá en consideración? Se debe indicar cuál es el alcance de la garantía requerida, pudiendo ser contra defectos de diseño o fabricación, ¿no? Averías, entre otros, por un mal funcionamiento, obviamente estamos, o pérdida total de los bienes contratados derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Asimismo, el periodo de garantía requerido debe ser indicado por tiempo, meses o años, o en virtud a una condición particular de uso del bien, debiendo precisar si el inicio
¿no? Hay que precisar si el inicio del cómputo del periodo de garantía se efectuará a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra fecha, obviamente aplicable al objeto de la convocatoria. Esto es en cuanto al factor de garantía. Recuerden, la garantía es la que se consigna a la propuesta más alta en tiempo, ¿no? La garantía es más alta en tiempo, de tal modo pues que podamos asignarle el mayor puntaje. También podemos contemplar garantía comercial del postor, una garantía mínima, ¿no? Tope máximo, por ejemplo, dice 25 meses a más garantía de la requerida, 13 a 24 más de la garantía mínima requerida, de 1 a 12 meses más de la garantía mínima requerida. Entonces ahí nos dice, deberá establecerse un tope máximo de oferta del plazo de garantía comercial, ya que su omisión podría generar que se ofrezcan garantías excesivas, las que finalmente podrán resultar poco satisfactorias para la entidad, puesto que tendrán un efecto predatorio, ¿no?, respecto de las demás propuestas, restringiendo así la libre competencia y concurrencia de proveedores. Otro de los aspectos a contemplar es que, si bien la exigencia de una garantía resulta fundamental para salvaguardar los intereses de una entidad, el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor o fabricante. En tal sentido, no se advierte la razonabilidad de exigir que los postores tengan que presentar garantías comerciales o certificado de calidad del fabricante, por lo que deberá suprimirse dichas exigencias, bastando con la presentación de una declaración jurada en la que el postor asuma la obligación de garantizar los bienes por un determinado plazo. ¿Qué se propone? Limitar justamente los tiempos, como se explica, 25 a 36 meses, obviamente un puntaje, 13 a 24 meses otro puntaje, 1 a 12 meses otro puntaje. Disponibilidad de servicios y repuestos. Otro factor que se puede considerar importante es, por ejemplo, en el caso taller y almacén de repuestos propios y o concesionarios autorizados en la ciudad del Cusco, taller y almacén de repuestos de concesionarios autorizados fuera de la ciudad del Cusco, tal puntaje. Entonces nos dice, el proveedor deberá anexar documentación que sustente la disponibilidad de talleres y almacenes de repuestos sean estos propios o a través de concesionarios. Para que ello deberá juntar las licencias de funcionamiento con un año mínimo de funcionamiento. Vamos a analizar el caso. Si bien aquello que pretende la entidad sería asegurar que, ante un eventual desperfecto de la maquinaria a adquirir, el postor se comprometa a contar con repuestos y servicios que permitan ponerlos en operación rápidamente,
lo cual sí resulta razonable, pero que los postores cuenten o no con las instalaciones requeridas resultará relevante para la entidad recién al iniciarse la ejecución del contrato, y es que a partir de dicho documento que podrían resultar necesarias. En consecuencia, bastará la presentación de una declaración jurada en la que el postor se comprometa a contar con los almacenes y talleres en el lugar ofrecido de manera previa a la suscripción del contrato, lo cual será verificado por la entidad como requisito para la suscripción de este. O sea, hay información que no necesariamente hay que exigirla, obviamente, hay que exigirla para la suscripción del contrato y no como requisito para la evaluación. Continuando con el análisis, dice que se aprecia que se otorgará el máximo puntaje a quienes cuenten con talleres y almacenes en la región Cusco y con un puntaje menor a quienes cuenten con tales instalaciones fuera de la región del Cusco. Sin embargo, se observa que con la disposición contenida en el segundo rango de evaluación podría tener puntaje un postor que cuente con sucursales y concesionarios, por ejemplo, en Tumbes o Loreto, lo cual no representaría ninguna ventaja para la entidad. Por lo tanto, deberá precisar las provincias en las que el postor deberá contar con sucursales y o concesionarios para obtener el segundo rango de calificación. Vamos a hacer la propuesta. Dice, como ejemplo se pone la siguiente metodología de evaluación. Taller y almacén de repuestos propio y o concesionarios autorizados en la ciudad del Cusco, 10 puntos. Taller y almacén de repuestos y concesionarios autorizados en la ciudad de La Convención, Chumbivilca, Paucartambo, Espinal, que son provincias del Cusco, 5 puntos. Bien, podríamos comentar que se establece en determinado tipo de bienes dependiendo de la disponibilidad de servicios y repuestos que existan en el mercado, así como la cantidad de concesionarios y o talleres autorizados. Teniendo en cuenta el lugar donde se usará el bien, se evalúa la ventaja que representa para la entidad por la cercanía. Continuamos. Otro caso para el factor de capacitación. La capacitación del personal de la entidad. Capacitación de personal de la entidad, ese es el caso, y dice, plan de capacitación en los equipos de 41 a 60 horas, 5 puntos, plan de capacitación de 20 a 40 horas, 3 puntos, plan de capacitación menor a 20 horas, 1 punto. ¿Cuál es el análisis? Las bases deberán precisar los temas materia de capacitación, el número máximo de personas que se capacitará, así como el lugar donde se brindará la capacitación, toda vez que dicha información podría resultar relevante para preparar una propuesta técnica y económica adecuada, ¿no? Qué importante es entonces que hay que precisar la información propuesta. Por ejemplo, el evento de capacitación ofertado deberá realizarse en las instalaciones de la entidad, está referida a la operación, conducción y mantenimiento preventivo de bienes. La capacitación tendrá como máximo 6 participantes,
Tendrá una duración máxima de 60 horas lectivas y al final la capacitación se deberá certificar a los participantes. Bien, para el comentario tenemos que decir que se establece cuando la capacitación y el entrenamiento del personal de la entidad conlleva a un conocimiento técnico del bien y por tanto significa una ventaja para la entidad. Deberá indicarse el tema específico, el número de personas a quienes estará dirigido, el tiempo, son horas, el lugar, el perfil del expositor, el tipo de certificación que otorgará el proveedor, entre otros. En la misma referencia de la capacitación del personal de la entidad, podemos señalar que otro caso que aquel que se realizará dentro de los 12 meses, plazo de suministro de los insumos, el evento de capacitación ofertado será de realización obligatoria siempre y cuando la sumatoria de los productos adjudicados supere los 200.000. Oferta 15, no oferta 0. Entonces, el análisis nos dice que no se advierte la razonabilidad de establecer que será potestad del postor brindar la capacitación en caso de la sumatoria de los productos adjudicados no supere 200.000, pues ello implicaría que en estricto, en el caso de los ítems 4 y 5, la capacitación no sería una ventaja para la entidad. En todo caso, de ser ello así, debería diferenciarse la aplicación del referido factor en función a los ítems en los que sí sería una ventaja contar con la referida capacitación, correspondiendo que en aquellos en los que no sería una ventaja se redistribuya el puntaje entre los factores restantes. Las bases no precisan el número de personas que se capacitará, así como los temas a ser tomados en dicha capacitación. Hay que llegar al detalle justamente de lo que se requiere solicitar. Propuesta, otro ejemplo. Se expone los siguientes datos para explicar el factor de evaluación. Oferta de capacitación de 30 horas lectivas a 10 trabajadores, 15 puntos. Oferta de 30 horas lectivas a 5 trabajadores, 7 puntos. Podría ser a 5, podría ser a 3, efectivamente. El tema va en que se determine la cantidad y claramente en que se va a capacitar. En cuanto a las mejoras, recuerden, las mejoras pueden ser también mejoras tecnológicas y esto sería contemplado en las bases. Sin embargo, en este caso que nos trae, nos dice control de calidad externo con validación de organismo internacional y con información a la jefatura del departamento de laboratorio y al sistema de gestión, 20 puntos. Analizamos el factor, nos dice, debe precisarse y sustentarse cuál sería la condición que se pretende calificar debiendo tener en cuenta que ésta debe generar una ventaja para la entidad considerando el objeto de contratación. La propuesta es, en el mismo factor, mejora tecnológica, inscripción,
inscripción en un programa mundial de comparación interlaboratorial con control de calidad externo y con la información a la jefatura del departamento del sistema de gestión, 20 puntos. ¿Ok? Las mejoras, vale considerar que las mejoras a las características técnicas de los bienes tienen como características que deben permitir una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de la prestación sin que ello signifique un costo adicional para la entidad. Bien, en cuanto a la experiencia del postor, estamos hablando pues que se debe consignar, hay un caso, el análisis nos dice que puede apreciarse que las bases han restringido la acreditación de la experiencia del postor a la presentación de comprobantes de pago cancelados, permitiendo la presentación de contratos solo cuando se trate de prestaciones aún en ejecución, siempre que en este caso además se adjunte sus correspondientes comprobantes de pago. Entonces ahí el comité especial ha determinado que para la acreditación de la experiencia del postor solo se podrá adjuntar comprobantes de pago, limitando innecesariamente la participación de posibles postores que, a pesar de contar con ella, la experiencia nos referimos, no podrán hacerlo. Ante ello, podrá suceder que un postor que presente comprobantes de pago por un monto igual a 2 veces el valor referencial puede acreditar su experiencia y obtener un puntaje significativo, mientras que otro que no cuente con comprobantes de pago para acreditar su experiencia, sino con contratos que sustenten un monto mayor al señalado, no podría obtener puntaje alguno pese a que contaría con más experiencia. Entonces, la forma prevista en las bases para acreditar la experiencia del postor es contraria al criterio de razonabilidad Bien, ahora tenemos que la forma prevista en la base para acreditar la experiencia del postor se contraría al criterio de, es contraria, ¿no?, al criterio de razonabilidad, hecho en la medida que tanto los comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, como los contratos y sus correspondientes conformidades refleja la destreza adquirida del postor por la práctica reiterada de una conducta durante un periodo determinado. ¿No? Estamos pues aquí podemos comentar de igual modo que respecto a los comprobantes de pago, las bases han indicado únicamente que deberán encontrarse cancelados, sin determinarse la manera como dicha cancelación será acreditada por los postores. En esa medida, por ejemplo, podrá incluirse entre otros los siguientes: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, o que la cancelación conste en el mismo documento. De igual manera, en el extremo referido a contratos en ejecución, en este caso el suministro de bienes, debe incluirse que solo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse la conformidad de la misma o acreditar su pago. Asimismo, deben corregirse los parámetros de calificación previstos en el presente factor de evaluación, en la medida que no se han establecido el monto menor del último parámetro, ni tampoco los montos que fluctuarán los demás parámetros. Es decir,
hay que dejar claro cada parámetro con los montos respectivos. Bien, entonces el comité especial debe determinar los bienes que serán considerados similares. Qué importante es que el comité especial pueda fijar qué bienes son similares. Miren, es importantísimo. Entonces, ¿qué se propone? Si ustedes se dan cuenta, la propuesta va con referencia al valor referencial y al puntaje a asignarse. Y aclarando cuántas prestaciones tienen que ir y con qué se debe acreditar. La experiencia del postor, recuerden siempre, este es un concepto básico, es el conocimiento, la destreza alcanzada por la reiteración de una conducta en el tiempo. Es ejercer una conducta en el tiempo reiteradamente. De acuerdo al objeto de la contratación y al monto del valor referencial, se debe precisar el tiempo máximo de acreditación de la experiencia en número de meses o año en la venta o suministro de bienes similares. Luego tenemos que en otros factores, por ejemplo, en el servicio técnico, podemos señalar, obviamente, el servicio técnico 24 horas del día durante los 7 días de la semana, 24 por 7. Si es que cuenta, 5 puntos. Si no cuenta, 3 puntos. Entonces están premiando, obviamente, a alguien que no cuenta. Entonces, sería pues contrario a la razonabilidad, por cuanto se tendría que excluir. Bien, la propuesta sería pues 24 por 7, 5 puntos, 24 por 5, 3 puntos. Obviamente en este caso habría que precisar el tipo del servicio técnico, el procedimiento, el lugar donde se brindará el servicio, el tiempo máximo de respuesta, el perfil mínimo del personal que brindará dicho servicio, entre otros. Bien, también tenemos los factores de calidad, tal como lo hemos dicho, tratar de fijar justamente las certificaciones de calidad. ¿Ok? Hay que ver el alcance de cada certificación, como por ejemplo lo que hemos señalado. ¿Ok? Y de qué manera hay que presentarlo. La indicación que nos dice a considerar es que si bien las entidades están facultadas para optar por premiar un puntaje al cumplimiento de estándares internacionales, no puede exigirse que la acreditación de dichos estándares se efectúe únicamente mediante la presentación de certificados expedidos por países en los que resulta obligatorio contar con tales certificaciones para comercializar los bienes objeto de la convocatoria, ni tampoco puede requerirse la presentación de certificados que no pueden ser emitidos en Perú. Bien, veamos algunos casos tomados, casos de análisis. Plazo de entrega, ¿qué nos dice? En el plazo de entrega, lo que podríamos considerar que varios participantes de la presente convocatoria han cuestionado la razonabilidad del plazo máximo. Entonces, lo que se requiere es que la documentación de la cual se evidencie la existencia de una pluralidad de postores, de proveedores y marcas que se encuentran en la posibilidad de ofertar la entrega de 200 equipos en 30 días calendarios. Caso contrario, el comité, previa coordinación con el área usuaria, deberá ampliar el plazo máximo de entrega previsto, de modo que se asegure la mayor participación de postores y marcas, conforme lo exige la norma de contrataciones públicas. ¿Ok? Importante entonces. Otro de los aspectos es que
hay un factor de entrega desde la recepción de la orden de compra. Hay que indicar los días que se deben ofertar, ¿no? Días calendarios. Bien, luego también hay que indicar que para establecer los factores de evaluación deberá tenerse en cuenta que estos necesariamente deben implicar un incremento en la calidad, utilidad y o performance. Importantísimo pues contemplar justamente estos aspectos. Otro de los aspectos a contemplar es cuando se fija un factor de evaluación, en el ejemplo, centro de atención del servicio postventa, resultaría excesivo solicitar que el postor deberá acreditar con carta de fabricante que cuenta con puntos de atención de garantía a nivel nacional. Sobre este aspecto debe tener en cuenta que una vez presentados las propuestas, otorgamiento de la buena pro y consecuentemente suscrito el contrato, el proveedor y solo él se encuentra obligado ante la entidad a cumplir con términos de dicho contrato, independientemente de su calidad representante, distribuidor o fabricante. Luego también tenemos otro comentario, es que no se advierte la razonabilidad de otorgar puntajes en función únicamente a la procedencia del centro de capacitación. Con motivo de la integración de las bases deberá suprimirse dicha referencia. Otro pronunciamiento importante es aquel que nos pueda señalar que el comité especial buscará premiar con el mayor puntaje al proveedor que ofrezca más tiempo de vigencia del producto, siendo que al resto se le asignaría un puntaje de manera proporcional. Sin embargo, dicha finalidad podría verse afectada por la falta de un tiempo máximo de vigencia para la asignación del mayor puntaje, pues podría darse el caso que los postores ofrezcan periodos de vigencia reales, llegando incluso a ofertar periodos mayores al tiempo de vida útil de los bienes requeridos, lo cual no representaría ninguna ventaja para la entidad. ¿Okay? Entonces se debe precisar justamente estos tiempos máximos. Bien, luego resulta de responsabilidad que el comité determine los factores de evaluación y todo aquello que corresponda a lo similar, ¿no? Importante. Bien. Por último, podemos señalar factores como distribuidor autorizado. Ya en este caso no hay que exigirle carta de representación, no necesariamente. Bien, señores, estamos terminando entonces la sesión con el tema en general. El día jueves tenemos análisis, diagnóstico. Está muy fácil, no hay ningún problema, no hay que matarse mucho, es lo cotidiano y de acuerdo a ello, obviamente, podemos transmitir las notas. Bien, señores, les agradezco su atención, muchas gracias, estamos el jueves.